porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. Esta es la continuación de un programa que estamos haciendo, una serie acerca del Espíritu Santo. Este es un estudio, esta es una grabación de estudio profundo y a la vez sencillo. Hemos invitado al ingeniero Fernando Banuet para que nos hable acerca de la personalidad del Espíritu Santo y no queremos perder más tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, sigamos hablando de esto. Pues bien, estábamos hablando en el programa pasado acerca de la promesa del Espíritu Santo y su cumplimiento ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. Vemos aquí en el capítulo 2, estábamos precisamente ahí en el libro de los Hechos, de lo que está diciendo la Escritura acerca de la llegada del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, en el versículo 1, sí, estaban todos unánimes juntos. Dice, y de repente, las cosas de Dios casi siempre suceden de repente, ¿verdad? Sí. A veces estamos... Cuando hay un cambio, algo muy importante. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo. ¿De dónde vino? Del cielo. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice, el Padre de las luces. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, ese también es un simbolismo del Espíritu Santo, el viento. El viento, ¿verdad? Sí. Dice, se le representa como viento, exactamente, o sea, el vino, el aceite, el fuego y el viento. Sí. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, otro simbolismo, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice, y fueron todos, no algunos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí yo creo que también es una de las claves para que todos hayan sido llenos del Espíritu Santo, es lo que dice en el versículo 1, que dice que estaban todos unánimes juntos. Sí. Porque es importante que cuando estamos unidos con un propósito, con un fin, mire, la bendición de Dios nos alcanza mejor. No. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El hablar en lenguas es una de las manifestaciones de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es, en algunas personas eso se da de inmediato, en otras personas se da más adelante, pero el recibir el Espíritu Santo no es un sentimiento, no debe ser algo emocional. Puede ser que nosotros sintamos algo cuando sucede eso, pero todas las cosas de Dios, como lo había mencionado en el programa anterior, se reciben por fe. Y todas las cosas de Dios funcionan por fe y para fe, dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, no por lo que cree, no por lo que siente ni por lo que ve, sino por lo que cree. Hay algo que me llama mucho la atención y lo he tomado mucho en cuenta y siempre lo tengo muy presente, algo que en una ocasión me dijo mi pastor, el pastor Babi, le comentaba en algunos avivamientos que había habido hace varios años aquí en la iglesia. Yo le preguntaba acerca de esas manifestaciones que venían pregonando las personas que venían a predicar aquí. Y entonces me decía él y nunca se me olvidó y siempre lo tengo bien en cuenta y no me he salido de esa instrucción que él me dio porque me gustó mucho, la verdad me encantó y me ha dado además muy buen resultado. Me dice, mira, nunca pongas tus ojos en las manifestaciones. Dice, porque si
si pones tus ojos en las manifestaciones, de repente el diablo te puede engañar Sí, y te puedes perder. Entonces, mejor dice, nunca quites tus ojos de lo que dice la palabra de Dios. Y desde entonces, si sucede algo o no sucede, yo, no, si lo dice la palabra, simplemente me agarro de ella Sí. y no me muevo de ahí, Sí. solamente de ahí. Entonces, nunca se me olvidó y siempre yo también lo recomiendo, porque él me decía, mira, si Dios quiere hacer que caiga oro del cielo, que caiga oro, si quiere hacer que llueva, si quiere hacer que caiga fuego, que caiga, o sea, lo que quiera, no, él Sí, va a hacer lo sí. que él quiera hacer, no hay ningún problema, pero nunca dejarnos guiar por las manifestaciones, sino por lo que dice Por la lo que palabra de dice, Dios. sí. Entonces dice aquí, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces nosotros vemos aquí cómo lo importante de que cuando se recibe esto era algo nuevo, era algo que aunque el Señor Jesucristo les había dicho, pero ellos ni sabían ni cómo iba a hacer eso, ni de qué manera. Sí, sí. Entonces, ni cuándo, nomás les dijo, ¿saben qué? Espérense aquí y no se vayan porque va a pasar esto. Entonces, pero dice aquí que en el versículo dice 6, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y entonces ahí dice que o sea, partos, medos, elamitas y muchos de muchos lugares, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Era para que ellos también entendieran. ¿Sí? Sí, Entonces dice aquí que les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Dice, mas otros burlándose decían, están llenos de no monstruos. están borrachos ya a Sí, esas horas. están llenos de monstruos. Y mire, aquí nosotros vemos como una de las manifestaciones, quisiera que le pusiera ahí un separador y que fuéramos a 1 Corintios, al capítulo 14. Sí, Dios está poniendo en mi corazón, nada más que de una pasadita por ahí, Sí. ¿verdad? Nada más para confirmar acerca de esto, de lo que sucedió, esa manifestación del Espíritu Santo, para que quienes nos están viendo sepan lo profundo que hay en esa manifestación, Sí. porque pueden decir, bueno, ¿y qué razón de que estén hablando en otras lenguas que no es ni la de ellos, que ni Así ellos es. entienden, ¿verdad? Entonces aquí vemos en el capítulo 14 ¿Dos? de 1 Corintios, donde dice en el versículo 2, Dos. dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. sí, Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Me gusta también lo que dice el pastor Babi acerca de que cuando nosotros estamos orando en lenguas, si alguien dice, oye, pero yo no te estoy entendiendo nada de lo que estás diciendo. Bueno, es que no estoy hablando contigo, estoy hablando con Dios. sí. Estoy hablando con Dios, ¿verdad? Y dice que hablamos misterios. O sea, mi espíritu sí sabe lo que estoy hablando con Sí, Dios. Exactamente, sí, dice que nadie le entiende porque, aunque por el Espíritu habla misterios, o sea, estamos hablando misterios, pero fíjese, volvemos a lo mismo, estamos hablando del Espíritu Santo. Sí, así Que es. es por medio del Espíritu que nosotros hablamos esos misterios con Dios, sí. ¿verdad? Importantísimo. Y luego dice aquí, en el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Yo creo que todos queremos ser edificados. Entonces, por eso es importantísimo, por decir que siempre tomemos un tiempo, de recomendación de nuestro pastor, que siempre tomemos un tiempo para en nuestro tiempo que tenemos destinado a la oración, que haya una sección en donde nosotros podamos estar unos momentos orando en lenguas también. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando misterios con Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros también, dice, de acuerdo a la voluntad de Dios, y también nosotros nos estamos edificando, sí, ¿verdad? sí. O sea, importantísimo. Entonces regresamos acá al Hechos. versículo 2, Hechos 2. capítulo 2 de Hechos, sí. Entonces, en el versículo 13 dicen que se están burlando, que pensaban que estaban borrachos. Sí, cómo no. Pero dice aquí, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, ya no era aquel Pedro
pusilánime. Sí. Ya no era aquel Pedro violento. temeroso. Sí, ya no. Ya aquí ya es un hombre que recibió al Espíritu Santo. Ahora sí puede confesar al Señor Jesucristo, cosa que no podía Sí, antes. sí. Ya sabemos que lo negó 3 veces. Así es. ¿Verdad? Entonces aquí sí, ya no tiene temor y dice que se pone en pie con los 11, dice, y alza la voz, o sea que ni siquiera habla en voz normal. Ajá. O sea, ya sabe que y habla con poder. Poder. Dice, y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, o sea, escúchenme. Sí. Dice, ¿por qué estos no están borrachos como vosotros suponéis? Puesto que es la hora tercera del día, era temprano. Sí, era Mas 9. esto es lo dicho por el profeta Joel, la profecía que hablamos Sí. desde el principio. ¿Se acuerdan? Sí, sí, que En vimos el en capítulo 2, Joel, sí, capítulo 2, 28. Sí. Dice, y en los postreros días, dice Dios, lo mismo que dijo Joel allá, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, es para todos el Espíritu Sí, Santo. cómo no. ¿Verdad? Dice, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Qué importante es que nosotros podamos, por medio del Espíritu Santo, darle una palabra que alguna persona necesite. Y eso solamente también lo podremos hacer por medio del Espíritu Santo. Porque si es por medio del Espíritu Santo, esa palabra que Dios ponga en nuestro corazón para los demás, esa palabra que soltemos tendrá esas características de que edifica, enseña, exhorta y ¿verdad? Sí. Consuela. Sí. ¿Verdad? Entonces, dice y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. será ¿verdad? salvo. Ahora, él está hablando de varios profetas, Sí, ¿sí? Está hablando de Joel, de Zacarías, está hablando de varios profetas, pero no era un pescador, ¿verdad? No era un pescador que decían, ¿verdad? Inculto, violento, agresivo. ¿Quién lo cambió en este momento? sí, pues de hecho nosotros vemos en el capítulo 4 del libro de los Hechos cuando lo llevaron al concilio después Sí, de que que habían dijo, sanado a ese ¿y hombre. estos? Sí, dice que entonces viendo, dice el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, viendo ese atrevimiento que tenían, ese valor para hablar la palabra, dice, y viendo el denuedo de Pedro y Juan, dice, se maravillaban, dice, y le reconocían. Dice, y reconociendo que eran hombres sin letras y del Sí. vulgo, dice, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ajá, sí. Pero era porque ahora ya tenían Tenía el el Espíritu Espíritu, Santo. sí. Estaban maravillados, decían, eran pescadores, eran personas, dice, del vulgo, sin letras y del vulgo. Así Y es. mire, ahora después de esto tenemos a un Pedro escribiendo las epístolas Sí. de Pedro. Lo vimos en un principio en el primer. ¿Cómo no? Sí, ¿verdad? la primera, sí. Entonces dice aquí también, dice que ya en el capítulo, ahí vemos por decir las gentes que estaban ahí, que eran 120 al principio, ¿verdad? Ajá. Luego ya vemos en el capítulo 2, en el versículo 41, dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sí. Y ya en el capítulo 4, en el versículo 4, o sea, siguen ya ellos compartiendo con valor. Y vemos nosotros en el capítulo 4, versículo 4, dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y ya no eran 3,000, ahora eran 5,000. Ahora eran 5,000. Y están hablando de hombres, Sí. de varones. Sí. Porque no se contaban las mujeres ni los niños, ¿ok? Sí, exactamente. Sí, eso es algo importante. Sí. ¿Verdad? Ahora, imagínense, eso es lo que sucedió en esos días. Ahora, ¿cuántos dan ya? ¿Cómo no? Sí. Y todo gracias a la labor del Espíritu Santo. Sí. ¿Verdad? Porque pues gracias a eso, pues ahora hay de nuevo para compartir la palabra de Dios, hay convicción. Ajá, Y aparte el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, ahora fluye en las personas que comparten la palabra de Dios y gente es compungida, gente
convencida de la necesidad que tiene de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Sí, Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, hermana, nada más quiero mencionar aquí de pasadita, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, se despierta en nosotros un hambre por la oración. O sea, eso que antes era difícil para nosotros, estar 3 minutos orando que no sabíamos ni qué decir y empezaba nuestra mente a ir de un lado para otro y bueno, ¿qué digo? Ahora ya hay una convicción dentro de nuestro corazón y el Espíritu Santo, si le damos oportunidad, Él empieza a fluir en cada uno de nosotros y entonces podemos acercarnos a Dios primeramente, buscar su presencia y una vez en esa presencia convertirnos nosotros en unos verdaderos instrumentos del Espíritu Santo a través del cual el Espíritu Santo empieza a exaltar al Señor Jesucristo por medio de nosotros, por medio de nosotros como instrumento. Y entonces es cuando nosotros realmente nos convertimos en unos verdaderos adoradores, como dice la Escritura, el tipo de adoradores que el Padre anda buscando, adoradores en espíritu y en verdad. Es ese momento en el que nosotros ahora sí podemos estar adorando a Dios en espíritu y en verdad, pero por medio de la intervención del Espíritu Santo que nos ayuda, que nos acerca, que ahora podemos orar y al estar orando podemos meternos en esa presencia de Dios y estando en esa presencia de Dios llega un momento en que se acaban las palabras y el Espíritu Santo empieza a fluir y es Él haciendo la obra, porque fíjese una cosa, nosotros vemos, si nosotros vemos aquí en el libro de Gálatas, si mal no estoy, donde dice que cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Dice, y por cuanto sois hijos, dice, Él ha enviado el Espíritu de su Hijo, dice a vosotros, dice, el cual clama, Abba, Padre. Abba, sí, o sea, sí, ya hay una comunión. Vimos en uno de los programas cómo nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie le puede decir a Dios Padre si no es por medio del Espíritu Santo. De hecho, nadie puede, en una ocasión escuché a un ministro decir que nadie puede decir el Padre Nuestro si no es cristiano, porque el Padre Nuestro es solamente para los cristianos, porque nadie le puede decir a Dios Padre si no tiene a Jesús en su corazón. Y nadie le podemos decir a Dios Padre si no es por medio del Espíritu Santo. Aquí dice el cual clama Abba Padre, que quiere decir papito. Yo siempre les he dicho a los católicos que el credo de los apóstoles, que es el credo que se dice en la iglesia, el credo de los apóstoles es una de las oraciones más perfectas y más completas, porque ahí viene todo y dice, ¿verdad? En Dios Padre, en el Hijo y cree en el Espíritu Santo. Amén. Amén, sí. Entonces es una de las cosas que se despiertan en nosotros, la oración. Otra cosa, la oración se convierte en parte de nuestras vidas. Llega un momento en que, además hay cristianos que por todo oran. Sí. Y yo quiero ser de esos cristianos que por todo oran, ¿verdad? Porque dice que lo debemos de tomar en cuenta en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas, ¿verdad? También otra cosa que adquirimos es valor para compartir de Jesús. Si no fuera por el Espíritu Santo, no tendríamos el valor de estar aquí frente a las cámaras compartiendo de Él, ¿verdad? Sí. Con tranquilidad, ¿verdad? Con esta paz que solamente Él nos puede dar para que lo podamos compartir, ¿verdad? Y otra cosa es de que también se despierta en nosotros el interés por las necesidades de los demás. O sea, vemos cómo en el libro de los Hechos, cómo las personas traían de las cosas y veían por las necesidades de los otros y dice la Biblia que nadie decía ser suyo nada porque todos trataban de compartir lo que tenían con los que padecían necesidad, ¿verdad? Así es. Entonces, esa es otra de las cosas que suceden cuando recibimos el Espíritu Santo. Y otra cosa, que lo sobrenatural se hace natural en nuestras vidas. O sea, se convierte, lo sobrenatural, nos familiarizamos con ello y se viene a ser parte de nuestras vidas. Y yo quisiera ahora, rápidamente, para terminar y cerrar todos estos programas que hemos tenido, que fuéramos al Evangelio de Juan, capítulo 7, porque quiero hacer una oración para que la gente que no en los otros programas no percibió nada de estas cosas, que pueda recibir al Espíritu Santo también. Aquí en el capítulo 7 del Evangelio de Juan,
Esta es una característica que debe tener toda persona que quiera recibir al Espíritu Santo. Dice la Biblia en el versículo 37 del capítulo 7 del Evangelio de Juan, dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, esa es una condición. Si alguno tiene sed, Sí. si no tiene sed, mira. Nada, sí. Sí, o sea, dice, Ajá. si alguno tiene sed, o sea, y también dice si alguno, porque como que no muchos van a tener Sí, sed. sí. Entonces, si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, esa es otra condición. Tiene que creer en Sí, Jesús. ajá. Antes, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O sea, hablando del Espíritu Santo. Sí. Sí, dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún Pero glorificado. estaba en la tierra todavía. Sí, Ujú. yo le había comentado de una Biblia que tengo donde hablaba del Espíritu Santo y en esta escritura tenía un comentario a un lado Sí. y refiriéndose al Espíritu Santo y decía, incomparable refrigerio y hartura de todo bien eterno. Incomparable refrigerio y hartura de todo bien eterno. O sea, no hay cosa más saludable que el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿cómo? Hartura es llenura. Hartura es llenura. sí. Hartura, exactamente. Entonces dice aquí, aquí están algunas condiciones. Primero, que tenga sed. Segundo, que venga Sí. al Señor Jesucristo, que crea en Él, ¿verdad? Sí. Que crea en Él. Y después para que pueda recibirlo. Y vamos al capítulo 11 de Lucas para ver lo que dice aquí. Podríamos hablar muchas cosas de esto que vamos a leer, pero dice aquí en el capítulo 11, versículo 9, dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es cuestión de ¿Cuánto pedirlo. más? Es cuestión ¿Cuánto de más? pedirlo. Es cuestión de pedirlo nada más. Si tú nos estás viendo aquí en esta hora y tú tienes esas características que estaba hablando el Señor Jesucristo, que tienes sed del Espíritu Santo, que has venido al Señor Jesucristo y que lo quieres recibir, aquí dice que solamente lo puedes recibir, Dios quiere dártelo, solamente necesitas recibirlo y yo te pido que ahí con todo tu corazón le digas, Padre Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo pido tu Espíritu Santo, Señor, y la llenura de Él, para ir, Señor, y cumplir con el propósito que tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesús, yo recibo el Espíritu Santo en esta hora, en este momento, y te doy gracias, que mi vida será diferente, Señor, y que el nombre de mi Señor Jesús será exaltado para tu honra y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que si usted recibió el Espíritu Santo, espérese porque grandes cosas habrá. Denos una reflexión de 30 segundos, por favor, todavía. Por favor, explíquenos todavía esto que hemos recibido. Esto es algo muy importante. Sí. Unos 30 segundos tenemos todavía. Es importante que sepamos que vamos a darles, denles el último, uno de los consejos, por favor. Pues sí, pues de aquí para adelante es importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz. Hemos recibido al Espíritu Santo, que dispongamos siempre de nuestro corazón para que el Espíritu Santo podamos ser dirigidos. La Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Es importante que estemos conscientes de que somos hijos de Dios y que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, que es una bendición el poder ver lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros. Amén. Así es. Y reciba este don, por favor.
Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted, para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga.